Como decimos en México, hasta ahora todo ha sido miel sobre hojuelas, porque todos los controladores y estimadores funcionan, ya que nuestros modelos son ideales. Sin embargo, en la lección anterior explicamos que en muchísimas aplicaciones de la vida real, los sistemas dinámicos tienen muchos inconvenientes. Por ejemplo, sabemos que para controlar un motor de corriente directa debemos medir todas sus variables, para luego compararlas contra los valores deseados que queremos alcanzar, y al final calculamos 3 parámetros del controlador y luego al propio controlador. Pero este es un sistema ideal porque todas las variables se pueden medir. El problema comienza cuando una o más de las variables no pueden ser medidas, pero son necesarias dentro de los cálculos que usamos para controlar al sistema. Mira, para explicarlo intuitivamente, sabemos que un motor de corriente directa tiene imanes, un devanado y algunos otros elementos. Lo que necesita nuestra función de control es poder medir a la corriente en la armadura y a la posición y velocidad de la flecha. Medir estas últimas dos variables es más simple, pero en el caso de la corriente en la armadura deberíamos tener un amperímetro conectado directamente al devanado, así que vamos a suponer que eso está pasando con nuestro motor y teóricamente todo funciona sin ningún problema. Pero ¿qué hacemos si todo funciona correctamente? Se nos ocurre que podríamos encontrar una manera para medir a las variables y estimar su valor numérico, y si lo piensas detenidamente, esto no tiene mucho sentido, porque si podemos medir todas las variables, ¿para qué las estimamos? Para nosotros es un punto de partida ideal porque existe un sistema real y por lo tanto podemos crear una copia casi idéntica del mismo modelo, pero en este caso las variables tendrán una nomenclatura diferente. Esta denota que usaremos los mismos parámetros físicos y entradas tanto en el modelo original como en la copia, pero las variables solo serán una estimación de sus homólogas reales. Esto parece muy confuso, así que si tienes alguna duda sobre lo que acabamos de decir, contáctanos y con todo gusto te lo resolvemos. Ahora, por simplicidad, ambos modelos los expresaremos de forma generalizada, y aquí aparece nuestro primer inconveniente, porque el observador es completamente dependiente del sistema real, y para poder estimar los valores de sus variables, el observador debería poder discernir entre lo que se mide y lo que se calcula, algo así como que tuviera un propio pensamiento crítico. Para esto vamos a agregar una nueva función a la copia del modelo o al observador, como tú lo quieras llamar. Ahora piensa, ¿cómo es que el observador podrá discernir entre lo que entra a él y lo que sale? Como dijimos antes, esto es como un pensamiento crítico en la máquina, pero la máquina no puede razonar, así que la forma más sencilla para lograrlo es haciendo una comparación, y esto ya lo conoces, pero ahora en vez de que el objetivo sea comparar un valor deseado con uno medido, lo que haremos será comparar un valor medido con un valor calculado, pero como teóricamente no conocemos a la solución de las ecuaciones diferenciales, vamos a derivar a la función de error propuesta, y la ventaja con el resultado es que no importa si estamos alcanzando un punto o siguiendo una trayectoria, ya que siempre podremos sustituir las ecuaciones 1 y 2. Como ves, no es algo tan complicado como parece, pero antes de continuar, vale la pena incluir al nuevo comparador en nuestro diagrama de bloques. Con esto hecho y sabiendo que los términos en esta ecuación los conocemos, podemos sustituirlos y simplificar el resultado hasta la mínima expresión. Aquí debemos recordarte que la función de error debe ser igual a 0, pero eso no implica que su derivada también lo será. Por lo tanto, ¿recuerdas lo que se hace en este punto del análisis? Es algo muy simple. Nos apoyamos de la teoría de estabilidad de Lyapunov, pero ahora no nos enfocaremos en la función de control. Lo que haremos será definir una nueva función candidata de Lyapunov en función del error de observación, y para que ésta se disipe como en esta ecuación, debemos relacionar al comportamiento ideal de la medida de energía con su comportamiento real. Y sí, el procedimiento algebraico es el mismo que explicamos en secciones anteriores. Lo que obtenemos al relacionar a las medidas de energía es a la derivada de la función de error, la cual depende de una matriz n, que según lo que hemos aprendido de la teoría de estabilidad de Lyapunov, debe ser cuadrada, o sea, mismo número de filas y columnas, y definida positiva, o sea, la parte real de sus eigenvalores deben ser positivos. Lo que sigue es relacionar a ambas derivadas de la función de error del observador, lo cual nos lleva a calcular a la función gamma, quien solo depende de la matriz de estados y de la función de error del observador. Aquí hay algo muy importante, porque podrías usar a ambas matrices en tu observador o definirlas como una sola matriz, que es lo más común. Pero sin importar el caso, ya tenemos un modelo matemático ideal que calcula los posibles valores numéricos de las variables en un sistema cuando todas se pueden medir. Y como lo dijimos antes, hacer esto en la vida real no tiene
tiene mucho sentido. Sin embargo, el modelo matemático es un punto de partida para cuando queremos estimar aquellas variables que no podemos medir. Mira, a nuestro motor le quitaremos el amperímetro y solo tendrá los sensores de posición y velocidad. Esto no significa que la corriente desapareció, simplemente no la podemos medir, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo hacemos una interpretación matemática de que existen n variables, pero solo podemos medir algunas de ellas. La mejor forma de explicarlo es considerar que existe una variable y que representa a las variables que podemos medir. En un caso ideal, dicha variable será igual al vector de estados. Esta igualdad se puede interpretar como que existe una matriz identidad que multiplica al vector de estados y al final obtenemos al mismo vector sin ningún tipo de modificación. Pero ¿y si solo midiéramos, por ejemplo, a estas dos variables? En ese caso, las dimensiones de y cambiarían al número de variables que podemos medir. Ahora, si nuestro vector de estados tiene dimensiones de n filas por una columna, ¿cómo haríamos que el resultado cambie a un vector con m filas por una columna? Podemos multiplicar las variables por una matriz cuyas dimensiones sean m filas por n columnas, lo que cumple con las dimensiones resultantes de la variable y. Ahora, ¿cómo definimos esta matriz? Para reducir de 3 variables a 2, no podemos multiplicar por una matriz identidad. Sin embargo, sí podemos quitarle una o más filas a la matriz identidad para que solo las variables deseadas aparezcan en el resultado final. Por ejemplo, nosotros solo podemos medir a la posición y velocidad. Ellas se asocian directamente con estas filas de la matriz identidad. Por lo tanto, si eliminamos su primera fila, aunque la corriente esté en el vector, la variable se eliminará gracias a los principios básicos de álgebra lineal y operaciones entre matrices y vectores. Así solo quedarán los términos que sí podemos medir. Entonces, a dicha matriz se le conoce como matriz de salidas y la variable y es el vector de salidas. Así, todo el razonamiento es la interpretación matemática para describir que existen cierta cantidad de variables, pero nosotros solo podemos medir algunas de ellas. Ahora, ¿cómo las usamos en nuestro observador? Así como dijimos que estas dos matrices se podrían expresar en una matriz M, también podríamos decir que todas ellas se pueden expresar como el producto entre dos matrices. Para esto, primero debemos saber que nuestra matriz M es cuadrada, ya que la matriz de estados y la matriz N lo son. Ahora, para separarla en dos matrices, consideraremos que una de ellas puede ser igual a la matriz de salidas, lo que significa que para mantener las dimensiones de la matriz M debe existir una submatriz cuyas dimensiones permitan construir a una matriz cuadrada. En pocas palabras, tenemos una matriz y la partimos en dos submatrices, donde esta se define tal como se explicó hace unos instantes, mientras que esta otra se utiliza para mantener las dimensiones y valores de la matriz original. ¿Y cómo usamos todo esto en nuestro observador? Primero sustituyamos a la matriz M y a la función de error en la ecuación número 2, lo que nos lleva a notar que tanto las variables del sistema como las calculadas se ven afectadas por la matriz de salidas. Aquí debes recordar lo que dijimos antes. Para este caso específico, solo podemos medir dos variables. Por lo tanto, este producto representa al vector con los valores medidos, directamente tomados del sensor. En este otro término necesitamos al vector de estados estimados, pero se ve afectado por la matriz de salidas. Sin embargo, eso no es un problema, porque podemos expandir y agrupar términos semejantes y notaremos que la ecuación del observador cambió, ya que ahora solo podemos medir algunas variables. Pero gracias a estas mediciones y a todos estos términos, podemos estimar los valores de las variables que no se pueden medir. Entonces, todo esto nos llevó a tener dos maneras para estimar variables. La primera es útil solamente cuando se miden todas las variables del sistema. La segunda, cuando podemos medir algunas o todas las variables en él. Esta es la principal ventaja del segundo modelo. Y para probar que no te estamos mintiendo, vamos a MATLAB y usemos cualquiera de los archivos del motor de corriente directa. Primero, en el archivo de código vamos a crear a nuestra matriz de salidas, que consideraremos será una matriz identidad. Asimismo, definamos a la matriz de ganancias del observador. Puede ser que la establezcas como una suma o simplemente escribas los valores para que la matriz sea definida positiva y así garanticemos la estabilidad del error de observación. Cualquiera de los dos es correcto. Por otro lado, en Simulink vamos a establecer cada uno de los bloques de nuestro sistema. Primero llamamos a los parámetros físicos, luego creamos el bloque que representa el sistema dinámico y para fines demostrativos colocaremos una señal que se genera de forma aleatoria y que se suma a la posición y velocidad del motor. Esto representa que nuestros sensores de posición y velocidad tienen
tienen errores en la medición. Además, incluiremos un bloque que multiplicará al vector obtenido por la matriz de salidas. Entonces, esta parte representa lo que podemos medir y que usaremos para el observador. El resto de bloques serán los mismos que usamos para calcular a la función de control. Ahora, para el observador, vamos a crear un bloque con el modelo matemático que definimos hace unos instantes. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros definimos el valor de la matriz M para que ésta garantizara la estabilidad del error de observación, pero la matriz L es dependiente de los valores de la matriz de salidas como de la propia matriz M, por lo que la operamos para calcular sus respectivos valores y así usarlos en el observador. Por último, si quieres comparar los resultados que sí puedes medir con sus homólogos calculados, sugerimos que también operes a las variables calculadas con una matriz de salidas. Y por cierto, como el modelo del observador es una copia del modelo original, sugerimos integrar su salida usando las mismas condiciones iniciales. El bloque para comparar a las variables medidas y calculadas solamente es una resta entre las variables y. Ahora regresemos a MATLAB solamente para crear un pedazo de código que muestre a las gráficas de la función de error de nuestro observador. Con esto ya puedes ejecutar el código que al finalizar te mostrará los gráficos con el comportamiento del sistema. Aquí podemos ver que todas las variables, a pesar del ruido en los sensores, se calculan o estiman sin problemas, pero la función de error del observador nos indica que nunca tendremos un valor igual a 0, ya que el observador no está eliminando el ruido en las mediciones. Y esto es muy importante, ya que en la lección anterior establecimos que un observador no es un filtro. Por esa razón, la función de error señalada tiene ruido, porque no lo estamos eliminando, solo estamos incluyéndolo en nuestros cálculos. Pero la ventaja es que aún con ruido podemos estimar variables y eso en verdad es algo muy bueno. Ahora cambiemos a la matriz de salidas considerando que podemos medir a la posición y velocidad del motor. Esto nos lleva a obtener casi lo mismo que en la simulación anterior, pero ahora teóricamente solo medimos a 2 de las 3 variables, pero las 3 se están calculando sin ningún inconveniente, ya que asemejan mucho al comportamiento de las variables reales, aunque en teoría solo estamos midiendo 2 variables, pero esperamos que este punto sea lo más claro posible. Entonces podemos concluir que el modelo matemático propuesto para el observador funciona correctamente, ya que calcula los valores de las variables que podemos y no podemos medir, aun cuando existe ruido en el sistema. Solo que también nos faltan saber algunas cosas muy importantes. Primero, ¿cuántas y cuáles variables debemos medir para poder calcular los valores de aquellas que no podemos medir? También, ¿es posible usar un observador en sistemas no lineales o para controlar al propio sistema que estamos observando? Y por último, ¿cuál es el criterio para establecer los valores en la matriz de ganancia del observador? Todo esto lo responderemos poco a poco. Lo más importante de esta clase es que al menos comprendas lo más básico que hay detrás de un observador. Y ya sabes que si tienes alguna duda, te invitamos a contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.